En Secretos de Necochea, en esta oportunidad, volviendo a lo que es la historia de nuestra zona, de nuestro lugar de pertenencia. En este caso vamos a contar algo que sucedió relativamente cerca, la derrota de Bartolomé Mitre, en la denominada Batalla de Sierra Chica. Esta batalla de Sierra Chica fue uno de los peores desastres que sufrieron en aquel entonces las tropas de Buenos Aires, en aquellas luchas con las tribus de Araucania, araucanizadas se le decía en aquel entonces, que asolaban la frontera de la provincia. Llevados por el dolor y la muerte a numerosos pobladores y establecimientos de aquel entonces. Allá por el 3 de febrero de 1852 se produjo la derrota de Juan Manuel de Rosas y Manuelito Namuncurá firmó en nombre de su familia un pacto con Urquiza. A todo esto, Catriel, el viejo indio, espera en vano y cansado que le cumplan las prestaciones que don Manuel de Rosas se pagaban puntualmente y se levantaban en armas. Obran junto al gran Gulmén en los campos de Azul, que se llevaban hasta 60.000 vacas. Ni López ni Rosas han tenido tanto en sus propias manos. Pero fue en febrero ya de 1866 y de un modo muy, pero muy sangriento. Todo había comenzado en 1855 cuando el gobernador de Buenos Aires de aquel entonces, Pastor Obligado, comprendió que la acción llevada a cabo con los aborígenes, aliados circunstanciales de la Confederación Argentina de Urquiza, ponía en peligro no solo la seguridad de sus fronteras, sino que también atentaba contra su consolidación como Estado independiente. Y decidió poner sus máximos esfuerzos en la defensa de aquellas fronteras que eran acosadas y devastadas por aquellas tribus de aborígenes de araucanizados. A estos efectos dispuso instalar en Azul, pocos kilómetros de aquí, el cuartel general de operaciones y efectivos de las tres armadas de aquel entonces: infantería, caballería e incluso artillería. Pero desde allí lanzar una ofensiva contra estos aborígenes. Advertido de tal medida, el cacique Catriel marchó con sus guerreros y acampó a orillas del arroyo Tapalqué, en Sierra Chica, a solo una jornada de marcha de Azul, a la espera de la llegada de la gente de los caciques Cachul y Calfucurá para celebrar un parlamento donde se coordinaran las operaciones que habían decidido llevar a cabo para desarticular esta maniobra de aquellos que le decían los blancos. Ante esta actitud semejante, Pastor Obligado le encomendó a su ministro de guerra en aquel entonces, el coronel Bartolomé Mitre. ¿Quién mejor que Mitre para darle un escarmiento a esos indios ignorantes que andaban maloneando en la campaña de Buenos Aires? Y ya las exclamaciones, las preguntas. ¿Acaso no había ido Rosas en 1833 hasta Cholechuel y Neuquén? Tomar las medidas necesarias para hacer abortar cualquier movimiento hostil y atacar y destruir en sus mismas tolderías a estas tribus alzadas contra la autoridad de Buenos Aires. Mitre, este Mitre que después anduvo por los pagos de Quequén, ya siendo mucho mayor, en aquel entonces llegó a Azul, desde allí un 27 de mayo, que partió al frente de una fuerza con 700 hombres, integradas, como decíamos, por infantería, caballería e incluso artillería, y también algunos aborígenes aliados, por supuesto, al Estado. Resuelto a ganar la retaguardia al enemigo y atacarlo por sorpresa
para impedirle que pueda huir hacia el desierto. Dividió sus fuerzas en dos columnas. La otra partió desde 25 de mayo al mando del coronel Laureano Díaz, con unos 400 hombres, que debían operar en forma simultánea para asegurar la victoria. La columna, al mando de coronel Díaz, debía marchar hacia el oeste y atacar a Cachul por su retaguardia, bloqueando al mismo tiempo en la base de las fuerzas que traían el otro, Catriel, y también incluso Calfucurá, mientras él, con el resto de sus efectivos, marchaba hacia las tolderías que estaban instaladas en la zona de Olavarría, donde luego de destruir y anular la resistencia, esperaría la llegada de la columna del oeste, luego de cumplida su misión. El coronel Mitre, luego de 3 días de penosa marcha, habiendo debido permanecer oculto, sin encender el fuego y sin poder alimentarse bien, por ello mismo, para eludir la vigilancia de aquellos aborígenes, cruzó de noche la sierra y descendió a las orillas del río Tapalqué, con la intención de caerle sobre la toldería al próximo amanecer. Ya era el alba del 29 de mayo, creyendo divisar las tolderías, la vanguardia se lanzó al ataque, pero no eran toldos los que atacaban. Eran grandes piedras que, diseminadas ordenadamente por la naturaleza en ese terreno y la imagen que proyectaban, habían confundido a los vaqueanos, permitiendo que ese ataque prematuro solamente alertara a los indígenas que rápidamente se alistaron para la defensa. Habiéndose perdido la ventaja de un ataque denominado sorpresa y sin esperar la llegada del grueso de la columna, que había quedado atrás, se continuó el avance y pronto tomaron contacto con el enemigo. Los primeros encuentros entre los sorprendidos aborígenes y los burlados soldados de Mitre, que fueron favorables a este y su tropa, llevados por la furia y, por qué no, el odio, que la pérdida de familiares y dolores inmensos que habían hecho anidar en sus corazones esa rabia, los brutales ataques que llevaban los indígenas contra sus propios poblados, rápidamente hicieron una cruel matanza y se dieron al saqueo. Pero ese 29 de mayo, rota su defensa ante este segundo ataque, los aborígenes rápidamente se repusieron y contraatacaron con tal fiereza que destrozaron a las fuerzas de Mitre, que sin ánimo ya para lanzar un nuevo ataque, se vieron incluso obligados a formar cuadro, con la decisión de resistir hasta que las tropas enviadas por el oeste llegaran en su auxilio. Mientras, estos aborígenes, desde muy cerca y envalentonados ya por su victoria, continuaban hostigándolos y haciéndolos víctimas con sus bolazos y flechas. Ya para el 31 de mayo de aquel 1855, la situación se había estabilizado y continuaban cercados por los aborígenes, manteniendo respectivas escaramuzas para desalentar un ataque final a sus posiciones. Cuando, siendo 1 de la tarde, los sones de un clarín anunciando la llegada de las tropas que venían al mando de Rivas y de Arredondo, hizo que rápidamente los aborígenes se retiraran, llevándose un arreo, pero de casi 50.000 cabezas de ganado, sin que nadie saliera a impedírselas. Fue entonces que los hermanos Mitre y la poca tropa que le quedaba, lastimado su orgullo profesional por la dolorosa y contundente derrota sufrida, pudieron retornar como pudieron hacia Azul, de noche y a pie, permitiendo que las mentas dejaran constancia del triunfo logrado, pero por
Calfucurá, en Sierra Chica, que lo convirtió en el denominado Señor de las Pampas y dueño absoluto de los vastos territorios que se extendieron desde Olavarría hasta los Andes. Es curiosa la táctica de Mitre, que sale de Buenos Aires como caballería, pero regresa como infantería. Dice Estanislao Ceballos, con respecto a este suceso, en su obra La dinastía de los Piedra, cuando los ejércitos libertadores marchaban sobre Caseros, a costa de cuantiosas dádivas emanadas del erario público y del embargo de los bienes de sus adversarios políticos, mediante represalias periódicas, sorpresivas y sangrientas, y con una indudable astucia, incluso conocimiento del carácter del indio, Juan Manuel de Rosas, el mismísimo, había mantenido incólume la frontera desde Cabo Corriente, Mar del Plata, por Tandil, Azul, Tampaqué y la Federación. La mano de hierro de Rosas y el sistema de guardias fronterizos sólidamente guarnecidos por tropas veteranas con jefes capaces y fogueados, impusieron hasta 1852 el temor y el respeto a todas, pero a todas las tribus del desierto, que ya acostumbrados con anterioridad al establecimiento de la llamada frontera de Juan Manuel de Rosas, a señorear impunemente las regiones desde el Salado del Sur, considerado como patrimonio inviolable de su raza. Empero, no escapó al fino olfato de los caciques el profundo cambio político acaecido en la República. Sobre el filo de Caseros, el soberbio Calfucurá, intuyendo la caída de Juan Manuel de Rosas, ya había comenzado a movilizar su hueste. Pronto en las secretas guaridas del desierto sintieron la algazara de los parlamentos que convocaban a una nueva jornada de guerra, 3 veces secular, contra el cristiano. Y en las rastrilladas, el eco siniestro de los corceles pampas comenzaría a resonar como el somatén de las campanas echadas al vuelo ante el peligro. Millares de guerreros, con ansias del pillaje, largo tiempo contenida, cabalgaban hacia las llanuras fronterizas, mostrando su presencia extraña e incluso cruel. Era el indio y la hazaña, su rencor ancestral. Eran la sangre, la desolación, la ruina, incluso el cautiverio en pleno horror de la pasión salvaje. Azul, la conocida ciudad de Azul, fue tomada a saco y muerte de centenares de sus habitantes. Colmó las medidas. Entonces el coronel Bartolomé Mitre se vino hasta Sierra Chica y, contando con Laureano Díaz para que marchara desde Cruz de la Guerra, Pampa adentro, para atacar la retaguardia indígena, avanzó hacia los toldos. Pasado la sorpresa inicial, los indios se rehacen y vuelven a la pelea, mientras la fuerza de Díaz era desbaratada por la astuta la estrategia ya de Calfucurá, cuyas lanzas de refresco llegan en crítico momento al lugar del combate. Abrumado por el número, la división del sur debe formar cuadros para resistir, pero la situación se torna insostenible y al comenzar, como dijimos, la noche del 30 de mayo, Mitre abandona el campo de batalla y sigilosamente de a pie, para no ser descubiertos, aún quedaba por apurar, y el autor refiere aquí la famosa batalla de San Antonio de Iraola. Fuentes que conforman la historia general de la provincia de Buenos Aires, las páginas de la historia de hoy, la historia de la noche triste del mismo coronel Mitre y la historia militar argentina,
demuestran en el círculo militar argentino esta batalla perdida, ni más ni menos que por Bartolomé Mitre. Secretos de Necochea continuará.